Minga Chihuay. Ali Shamushka, Kapaichi Kai Puka Barro Emprendimiento Man. ¿Cómo están amigos? Soy José Luis Maigua, bienvenidos a Ñuka Quichua. Estaba viendo en internet que un amigo ex compañero de la universidad hacía publicaciones donde hacía mención a Puka Barro, donde ofrecían hospedaje, gastronomía, cosas antiguas que prácticamente lo convertían en un museo. ¿Quieren descubrir todo lo que hay allá adentro? Pues yo también. Acompáñenme. Minga Chihuay. Chamupaichi. Minga Chihuay, Angelito y Manaya. Ali Shamushka, Kapaichi Kai Puka Barro Emprendimiento Man. Puka Barro Emprendimiento. Como se dan cuenta, estamos aquí ya haciendo la visita a Puka Barro. Vamos a ver qué tal nos va allá adentro. Vamos a ver, explorar todo lo que hay acá adentro. Ahora nuestro amigo Ángel nos va a explicar más a fondo sobre por qué se le ocurrió crear esto, de dónde viene esto, cuál es su motivo y también la finalidad de esto. Bienvenido, don Ángel. Muchas gracias por la visita, José Luis, y encantado, pues aquí estamos abiertos, un rinconcito con sabor otavaleño. Estamos ubicados a no menos de 5 minutos del centro de Otavalo, como puede ver, con una hermosa vista. Se nos ocurrió a mi esposa y a mí el llamarlo Puka Barro, pues aquí tenemos el ladrillo visto, que es también de barro. Entonces Puka en quichua significa rojo. Entonces decidimos llamarle Puka Barro, ya que también el barro encierra todo lo que es dentro de la cosmovisión, el polvo, la alpa, la tierra, encierra todo una simbiosis de vivir la vida, de vivirla y soñar la vida. Por eso es que a este rinconcito le llamamos Puka Barro. Bueno, ahora vamos a entrar ya a la habitación en sí, lo que es ya para el alojamiento. Vamos a ver qué tiene, qué no tiene, cuánto cuesta, la buena vista que hay hacia la ciudad y todo lo demás. Algo especial que no está relacionado con tecnologías, con habitaciones de lujo, con luces ni nada, pero ahí está lo especial. Así que una vez más, explíquenos, Ángel, ¿qué estamos viendo aquí? Bien, aquí como ya lo mencionaste, José Luis, amigo mío, el hospedaje es sencillo. Tenemos una cómoda camita que está destinada para los visitantes, así como también tenemos por acá los rinconcitos que pueden ser necesarios, ¿no? Tenemos una pequeña mesa antigüita que está cubierta con un ponchito de puruá, ponchito puruá del Chimborazo. La televisión, pues para que ofrecemos películas que vayan encaminadas a lo que es la naturaleza, la ciencia, el interés que tiene también el arte, la cultura. A eso están destinadas estas películas que ofrecemos en la habitación. Acá tenemos otro rinconcito pequeño de este mueble. Es un mueble antiguo, un mueble que es estilo egipcio, le llaman Cleopatra, porque está diseñado como fue la época egipcia, especialmente los muebles de esta princesa egipcia Cleopatra. Y más que todo de las pequeñas cosas que están en esta habitación, lo que sí nos impresiona es la vista, que miran al valle del amanecer Otavalo. Miren nada más. Y al frente el Taita, ahorita está cubierto de nieve, pero en la mañana tienen aquí un amanecer radiante, hermoso, con el sol saliendo por arriba, por la corona del Taita. Ya, es una vista de en verdad bastante hermosa la que nosotros podemos encontrar aquí. Algo que me llamó mucho la atención es este tocadiscos que yo vi aquí. No sé si está de adorno, vamos a preguntarle a Angelito si en verdad funciona. Como pueden escuchar, Sí funciona, funciona. ¿Ya? Es un pequeño tocadiscos donde que recordamos la música antigua y los famosos discos de vinilo, los famosos LP. Y aquí tenemos pues la famosa lira otavaleña, la que
siempre trae añoranzas y recuerdos de nuestros taitas. ¿Qué puede la gente deleitarse al momento de llegar a este sitio? A ver, aquí nuestro plato fuerte es el cuy preparado, el cuy asado al carbón en leña, el cuy en leña, acompañado de una rica coladita de maíz. También tenemos lo que es el caldo de gallina del campo, tenemos también bebidas gastronómicas muy interesantes como es la chicha de jora, el chaguarmishki, ¿no? Que son bebidas ancestrales, típicas. Y además también pues en épocas de granos tiernos estamos a la orden con lo que son todo lo que sería los lofritos, las coladas, todo lo que es preparado de los granos, tanto tiernos como secos, ¿no? De la gastronomía andina. La quinoa, la chuchuca, las papitas con berro. Tenemos las habitas tiernas con picaditos de las pepas de sambo, que es riquísimo también. Además ofrecemos tortillitas de tiesto, dulces como son de uvilla, de motiño, de mora, que son igual preparados y acompañados con estas tortillitas que ofrecemos. Ofrecen muchas cosas aquí dentro, como ustedes pueden darse cuenta. Ahora nos va a comentar Ángel acerca del alojamiento, cuánto cuesta, un poco sobre eso, si nos puede comentar, don Ángel. Bien, nosotros estamos ofertando combos, podría decirse así, en cenas, desayunos, almuerzos, como pueden ser los platos fuertes, como ya lo describimos, con agüitas aromáticas importantes, interesantes. El alojamiento por sí solo $10. Los desayunos con gastronómicos, con bebidas como por ejemplo la alfalfa, el batido de alfalfa, que es súper nutritivo para el cuerpo. Los desayunos están costando $3. Las cenas igual están costando $4, y si es que incluye el hospedaje, pues ahí viene un combito, ¿no? De $17, más la jarrita de chicha de jora que damos como aperitivo. Y además también en el rincón que tenemos hacia adentro, la biblioteca, ahí tenemos una amalgama de libros interesantes, como por ejemplo de mi amigo cuencano, el escritor Gerardo Machado Clavijo, ¿no? Que tiene muchísimos libros. Tenemos también algo de historia, como la Constitución de la República del Ecuador, las primeras constituciones, además también de la musiquita antigua, como es los discos de acetatos. Vamos a hacerle un poco de volumen, ¿sí?, a esto. Exactamente. Algo que nos encanta es las cosas antiguas, como la lira otavaleña, el conjunto lira otavaleña, y que bailamos al son de esa música, de lo que es la lira otavaleña. Y justamente en este momento nos van a obsequiar chichita de jora. Esperemos que nos endulce nuestra vida, claro que sí. Ahí está. Que me pague, muchas gracias. Aquí esa tenemos... es la bebida de los dioses, muchísimas gracias. Y así es que, por favor, estimado amigo, sírvete la bebida de los dioses, la chichita de jora. Muchas gracias. Que así, como estamos haciendo, cortesía de Pucabarro para todos ustedes. Deliciosa, la verdad que está muy delicioso esto. Y ustedes pueden también venir y degustar de esta chicha de jora. Delicioso, la verdad. Muchísimas gracias. Además de ello, nosotros también tenemos como pueden ver en el patio de la casa cuando llegaron, tenemos una pequeña pirca hecha de piedras traídas del Taytimbabura también. Entonces estas pircas igual dan el sentido, ¿no?, de lo que fueron las tumbas de nuestros antiguos incas. Fueron los pucarás, fueron las tolas, fueron los sitios ceremoniales, y en base a eso también en el patio de nuestra casa, donde está la pirca de piedra, queremos instaurar también lo que es la pachamanca, es esa famosa comida ancestral de granos tiernos con carne. Todo ello va a ser, ahí vamos a hacer la pachamanca muy pronto, y vamos a invitar también a las personas que quieran venir a degustar la pachamanca. Estamos atentos para servirles en cuanto a la gastronomía de la pachamanca.
Salud. Salud, mi amigo. Kuna pachapi kanchi kay ñukanchik mashi Ángel paymi ñukanchikman rikuchishpa katigrin kay puka barro nishka wasita kaypika runakuna shamushpa puñunallami kan Otavalo kitita kuyaylla rikuytapas charita ushankichik ña punlla yahupika tuta yahupika shinaka ali shamushkakapay Angelito tukuykunata napaykunata chayachipay shinallata convidashpapas katipay Ángel. Pagi yupaychapani kayman shamushkamanta mashi José Luis. Kaymi kan puka barro ñukanchik proyecto paskashkami kapan ñukanchik punguta tukuyllakunaman shamupachun kaypi mikunaguta tiapangami, aswaguta tiapangami, sumak takikunata tiapangami, shinallataq puñunkapak munashpapash puñuq pushtuguta charipanchik. Kay kuskagupimi shuti kan puka barro y shinallataq ñukanchik sapi kawsayta rikuchinkapak munanchik ñukanchik sumak kawsaytapash rikuchinkapak munanchik kay ukupika. Así es que mayhampash mashikuna, mayhampash karu llaqtamanta shamushkakuna convidashka sakiripankichik kayman shamuchun ñukanchik kaypi kikinkunapas servikapami kapashunchik y ali shamushka kapaychik siempre. Ya shinaka nikuparka mashi Ángel ña tukuykunata convidashpa sakipan kaypi puñunkapa munashpa kaypi imapas yalishka pachakunamanta yachakuykunata charinkapa munashpaka kayman kimbirimupaychik kaypi mashi Ángel paypa aylluwanka chapahupangami shinaka kaymi kan ñuka Quichua. Y es de esta forma como estamos llegando ya a la parte final del video. Espero que les haya gustado conocer un nuevo lugar aquí en Otavalo. Tampoco lo conocía, yo que soy de por aquí no lo conocía. Vi en internet y se me ocurrió venir a visitarlo. Si ustedes quieren contactarse con el dueño de este lugar, pueden fácilmente llamarlo a los contactos que voy a dejar acá abajo en comentarios y también en la descripción, para que lo llamen y se comuniquen directamente con él y de esa forma arreglen los precios, arreglen el sitio y cuando estén en Otavalo pueden llamar fácilmente para que Ángel pueda ir a recoger hasta el centro de la ciudad y pueda traerlos directamente para acá. Eso ha sido todo por hoy. Soy José Luis Maigua y esto es Ñuka Quichua. Nos vemos en la siguiente. Chau chau.